En el capítulo anterior, nuestro protagonista, al escuchar de parte de una waifu que quería con su papá, de que el herrero de la ciudad tomaría aprendices, está bastante emocionado, diciendo que también se quisiera volver discípulo del señor Bingley, el herrero de la ciudad. Esa gente, Jiraiya Sama al habla, continuamos con la historia de nuestro protagonista, que cambió de mundo a un mundo completamente lleno de magia y despertó, o más bien robó de unos alienígenas un sistema que le permite aprender muchísimas cosas. Sigamos con la historia donde la dejamos. Es entonces que mientras nuestro protagonista hablaba con la que quería con su papá, su padre aparece, saludándola, diciéndole a Joey por qué había venido. ¿Acaso Xiaowen le había causado problemas? Ella le dice que por supuesto que no, era un buen chico. ¿Cómo podría causarle problemas? Le dice que Bingley está regresando al pueblo para reclutar a 3 discípulos, así que había ido a pedirle prestado el caballo. Sin embargo, nuestro protagonista de inmediato le dice a su padre que también quiere intentar ser discípulo del tío Bingley. Su padre inmediatamente suelta las maderas que había estado cargando. Rápidamente le dice que eso es una estupidez. Le dice que Bingley ya era un herrero de alto rango. Su identidad era equivalente a la de un señor. Él estaba reclutando 3 discípulos de alta clase. No debería ir a causarle problemas. De inmediato la waifu le dice a Bang De que no se enoje tanto con Xiao En, su hijo. Su hijo también le dice a su padre que tiene la habilidad y también la confianza para convertirse en un discípulo de Bingley. Ya se había vuelto mucho más fuerte. ¿Acaso no lo puede decir por lo que había hecho? Su padre, al notar la cantidad ingente de troncos que había cortado, dice que eso era verdad. Entonces, la mujer le dice que Xiaoen era un buen chico, así que podría dejarlo ir. No había nada malo en intentar. El padre, cediendo un poco, suspira y dice que estaba bien. Le dejará ir entonces. Y nuestro protagonista empieza a festejar, agradeciendo a su padre, diciéndole que no lo decepcionará. Y es entonces que finalmente se hace de noche, y cambiando de escena nos encontramos con nuestro protagonista, ya dentro del sistema, metiendo hacha con todo lo que tiene. El prota le dice a la IA, Alice, que se volverá un discípulo de un herrero. Le pregunta cuándo es que podrá aprender habilidades para talar de clase alta. La IA le dice que como una máquina de enseñanza sincera y amable con mucho conocimiento e inteligencia, no cree que esté en un estado para aprender habilidades de talar de clase alta todavía. Nuestro protagonista entonces le pregunta si no es simplemente talar un tronco. ¿Qué tanto podría ser eso? Sin embargo, la IA le quita de inmediato el hacha. Le dice que si ese era el caso entonces, le mostrará cómo es que se hace. Lanza el tronco al aire, diciéndole que mire cuidadosamente. Solo se lo mostraría una vez. Y es entonces que varios cortes son experimentados por parte del tronco. Prácticamente la IA no había hecho ningún movimiento, pero los cortes se generaron como por arte de magia. Y finalmente los troncos caen todos directamente al suelo, completamente apilados. Nuestro protagonista se queja diciendo que eso ni siquiera es algo que un ser humano puede hacer. Y de verdad, ella no era humana. La IA, sin embargo, le dice que había tomado la decisión correcta en convertirse en un discípulo de un herrero. No solo se mejorará las habilidades físicas, sino que también le ayudará a que pueda aprender habilidades de talar de clase alta. Nuestro protagonista dice que también había pensado eso originalmente, pero tiene miedo de que Bingley no lo acepte. Sin embargo, la IA le dice que con todo el tiempo que ha gastado entrenando allí, ella cree que él lo reconocerá y lo aceptará. Nuestro protagonista piensa que eso es solo un paso más para él. Tiene que volverse mucho más fuerte a partir de ahora. Y es así, como finalmente cambiamos de escena y nos encontramos en un nuevo día. Nuestro protagonista está con el caballo sujeto frente a su padre. Y ahí aparece la waifu, mientras vienen otros aprendices o aspirantes a aprendices. Ella le pregunta si estaba listo para ir al feudo. Nuestro protagonista le dice que sí, estaba listo. Ella le dice a su padre, Van De, que no se preocupe. Si Bingley no aceptaba a Xiao, lo traería de vuelta. El padre, aún aparentemente preocupado, agradece a Joey. Nuestro protagonista también se acerca a su padre diciéndole que tiene algo que decirle. Y entonces le habla como en secreto, indicándole que después de que se vaya, trate un poco mejor a la tía Joey. Esto hace que su padre se sonroje, preguntándole qué carajos tenía que ver él con eso. Y es así que nuestro protagonista se retira de allí, despidiéndose de su padre. Él simplemente se despide levantando la mano, aunque un poco de nostalgia se ve en su rostro. Y es así que cambiamos de escena otra vez. Nos encontramos en una especie de lugar un poco más poblado. Allí nuestro protagonista es llevado junto con Joey en un caballo y está emocionado. Las calles estaban llenas de gente. Y finalmente vemos que llega a la herrería del herrero de Bingley. Joey
le dice a su hermano que ya estaban allí. Y es entonces que aparece el herrero Bingley, un hombre enorme, corpulento y con un bigote mostachoso, diciendo que al fin habían llegado. Y es así como los aspirantes a aprendices se presentan ante el herrero. Este se ve bastante imponente frente a ellos, e incluso los tres que no son nuestro protagonista están aterrados con su imagen. Sin embargo, el protagonista aún parece bastante decidido. El hombre de inmediato se lanza a abrazar a su hermana, diciéndole: querida hermana, por fin había llegado. Sin embargo, ella rápidamente lo detiene, pues los chicos estaban viendo. Es entonces que él se recompone, carraspea un poco y le dice que buen trabajo. Se quedará en el feudo por varios días, e incluso soltar bastantes carcajadas. Pero la hermana de este le dice que él era Xiao Eng, el hijo de Bang Den. El hombre comienza a reírse. ¿El hijo de Bang De? Y es entonces que se queda de piedra. Por dentro piensa: mierda, es el hijo de la persona que quiere Joy. Su hermana no se enamoraría de la persona equivocada. Entonces se acerca a nuestro protagonista acariciándole la cabeza. Así que eres Xiao Eng, le dice, y mucho tiempo sin verlo. Le aprieta los cachetes, diciéndole que no lo había reconocido y que lo sentía. Nuestro protagonista acepta la disculpa, diciéndole que estaba bien. Era porque había crecido un poco y había cambiado. Su papá dijo que la última vez que lo había visto fue cuando tenía 5 años. El hombre de inmediato saca un montón de herramientas, hachas, martillos, cuchillos. Le dice que su tío Bingley tenía mucho que darle. Lo podría llevar con él, y si se necesita más, podría regresar para pedírselo. Nuestro protagonista recibe todo eso. Sin embargo, le dice a su tío Bingley que era eso más que suficiente para usarlo por toda su familia. El hombre le dice que ya entiende, y entonces podría hacerle pasear por el feudo hoy y luego comprarle deliciosa comida. Sin embargo, la hermana de Bingley rápidamente tira todas las cosas al suelo, diciéndole que Xiao Eng quería ser su discípulo. Al escuchar eso, el tío Bingley se queda muy sorprendido. Así que quería ser su discípulo. Entonces era un no. Eso sería demasiado duro. Nuestro protagonista, sin embargo, no se rinde. Le dice al señor Bingley que es capaz de aguantarlo. Pero el señor Bingley se acerca a Xiao Eng y le dice que sí, a su hermana había traído muy buenos chicos y todos estaban allí para aprender. Así que los insta a que vayan con él todos dentro. Y una vez en los sitios en donde se está por cortar madera, al parecer les haría una prueba. Mientras tanto, la gente que estaba observando empieza a comentar: Bingley estaba aceptando discípulos de nuevo. ¿Quién pasará esta vez? La última vez fueron 4, pero ninguno se había vuelto su discípulo. Estaban todos probando suerte, que pasar era muy difícil. Entonces, Bingley llama a A y D, y en ese instante aparece un tipo con chaleco y pelo rojo y D con el hacha. Los 3 aspirantes están bastante pesimistas al ver eso. Ese era el requisito mínimo. Si lo pasan, podrían convertirse en discípulo de A y D, pero se veía demasiado difícil. Sin embargo, nuestro protagonista le dice que le deje intentarlo, él podía hacerlo. Bingley le dicen que lo intenten con toda su fuerza. Y vemos que el tipo de pelo negro, aspirante a ser discípulo de herrero, es el primero en intentarlo. Se coloca frente al hacha, da un poderoso hachazo a su madera. Sin embargo, el hacha se entierra en la madera, pero no la logra cortar. Bingley hace una seña negativa con la cabeza y pide que el siguiente vaya. Otro tipo también lanza un hachazo, pero esta vez había sido demasiado corto y ni siquiera le atinó a la madera. Bingley dice que siguiente, y entonces era el turno del tercero, que parecía mucho más fuerte. Finalmente levanta el hacha con sus fuertes brazos y de un solo hachazo penetra directamente al hacha. Sin embargo, no la había cortado por el medio, se había ido para un lado. Bingley dice que era una lástima, pensó que podría pasar el estándar más bajo. Bingley está suspirando, diciendo que parece que hoy no tendría ningún discípulo. Le pide a Joey que lleve al mercado a ellos, y luego, si hay cosas que quieren, les puede comprar una a cada uno. Joey dice que está bien. Sin embargo, tiene que tener cuidado, aunque haya practicado incontables veces en el mundo virtual y en casa. Alice le había dicho que ya había pasado el nivel de novato. Debería ser útil para esa prueba. Es entonces que sujeta el hacha rápidamente. Está a punto de cortar, y finalmente lanza el corte directamente, partiendo la madera en 2 mitades perfectas. Las 2 mitades caen al suelo, y nuestro protagonista, con cara de inocente, le pregunta a su tío Bingley si lo había hecho bien. Este, sin embargo, está de piedra. Esa madera dura, usada para hacer escudos de los soldados, así que definitivamente no era una madera normal, que cualquier persona podría cortar a la mitad. ¿Por qué? De inmediato le preguntan a Xiao Eng cuántos años tenía. Nuestro prota le dice que 9.
Este le dice entonces que tiene 9 años y ya era tan fuerte. Él era realmente un genio. Nuestro prota, sin embargo, le dice que solo había tenido suerte. No puede cortarla tan bien en casa. De inmediato, él le dice a Joey que le digan a Van D que su hijo tiene un talento natural para la herrería, que por favor le digan que se lo dejen a él todo, y él le enseñará todo lo que sabe. La mujer se emociona, diciendo que se lo dirá. Una vez que llegue al pueblo, le dirá las buenas noticias a Van D. Y así, 3 meses pasaron. Nos encontramos 3 meses más tarde. Nuestro protagonista continúa en la forja, martillando y martillando espadas. Finalmente, el enorme martillo choca contra el suelo. Meten a la espada en agua para enfriarla y finalmente sacan una espada reluciente. El compañero de trabajo de nuestro protagonista está mirando la espada. Sorprendido le dice que había pasado los 12 para poder aprender el método de creación de una espada de acero, pero él ya lo había entendido también con tan solo 3 meses de aprendizaje. Nuestro protagonista le explica que la existencia y la comprensión de su hermano eran mucho mejor que la de él, y su fuerza y coordinación también eran mucho mejor que las suyas. El pelirrojo, sin embargo, le agarra del cuello gentilmente, diciéndole que no solo era bueno para la herrería, sino también para alabar a los demás. Y en ese momento, a través de la puerta, entra el tío Bingley, diciéndole a Xiao Wen que vaya con él. Él tenía algo que darle. Y es así como cambiamos de escena y nos encontramos ahora sobre una mesa. El tío Bingley estaba sosteniendo una caja puesta sobre la mesa para abrirla. Le dice a Xiao Wen sobre qué es lo que piensa de esa espada que acaba de mostrarle dentro de esa caja. Una espada brillante con tintes de color azul. El protagonista de inmediato la sujeta, diciendo que no se ve muy diferente a una espada normal, solo que un poco más larga que una daga. Y mientras observa con detenimiento, pregunta si está diseñada especialmente para poner algo dentro. Realmente, es inteligente para su edad, es lo que aprecia su tío. Le dice que esa es la espada que le habían dado su maestro antes de que falleciera. Era una espada mágica. Nuestro protagonista se sorprende al escuchar eso. ¿Cómo que espada mágica? ¿Ese mundo tenía magia? El tío Bingley le dice que no se sorprenda. No solo hay caballeros, también hay guerreros. Visto muchos magos, pero solamente magos. Magos a mí había visto una sola vez. Y a pesar de que solo fue desde la espalda, el maestro de su maestro era un famoso artesano y tenía un amigo mago. Con su combinación, ellos habían creado muchas armas mágicas y sus nombres se esparcieron por todo el imperio. Las fuentes de magia son muy especiales. Esos 3 orbes son sacados de los cuerpos de monstruos y son conocidos como núcleos mágicos. Solo había que ponerlos en una espada mágica y podría sacar sus poderes. Nuestro protagonista le dice que eso es increíble y a continuación le dan la espada con el núcleo mágico. Él la sujeta, pero sin embargo no puede hacer nada más. La blande y no sale nada de ella. Le pregunta por qué no había pasado nada. Nuestro protagonista no sabe qué pasa, pero su maestro le dice que eso es porque la espada estaba ya estropeada. Esto toma por sorpresa a nuestro protagonista. Y mientras tanto su maestro le dice que después de que ellos dos habían fallecido, habían dejado un libro mágico con la descripción y el método de creación de un arma mágica. Pero como nadie lo entendía, su maestro deseaba que él pasara eso a sus futuros discípulos, para que tuviesen un futuro brillante. Nuestro protagonista pregunta si ese era el libro mágico, y su maestro le dice que él era un buen chico. Él heredaría la espada ahora, y espera que pueda descubrir el secreto detrás de eso. Y así la noche llega. Nuestro protagonista ahora se encuentra en su mundo virtual, y enfrente de él, el libro, las perlas y la espada. Está analizando el libro, diciendo que sin importar cómo lo mire, no es más que un metal basura. ¿Es realmente un libro mágico eso de ahí? Y de repente, vemos que está apareciendo algo, una especie de inscripciones. Están cambiando y apareciendo más y más. ¿Acaso el maestro Bingley estaba en lo correcto? Esas palabras no podrían ser leídas. De inmediato, allí aparece la inteligencia artificial preguntando qué estaba haciendo y por qué había usado de la nada tanto poder de espíritu mental. Nuestro protagonista, sin embargo, no sabe a qué se refiere la IA con poder de espíritu mental. Ella le explica que usar el poder de espíritu mental puede desarrollar el límite del cuerpo. Normalmente, cuando se llega al segundo nivel de estiramiento, puede activar el poder de espíritu mental. Pero justo ahora, él estaba utilizando el poder del espíritu mental. Eso era una cosa buena, pero podría tener un pequeño dolor de cabeza luego. Nuestro protagonista le pregunta a Alice si es capaz de leer esas palabras en el libro y a continuación se lo muestra. Ella dice que entre las 6 hojas del libro, 4 han registrado cambios de energía. ¿Cuál era el uso de ellos? Y luego de analizarlo le dice que no tiene ni idea.
El protagonista le pregunta si acaso, como había estado recolectando datos de Bingley, se había vuelto tan desvergonzada como él. Sin embargo, la IA le dice que gracias a él podía mostrarle las palabras desde la primera hoja de metal. Ella sabe que tiene que aprender la quinta hoja de metal. Nuestro protagonista le pregunta si está segura de eso, si tiene que aprenderse la quinta hoja de metal, ¿cómo la leía? Y la IA le indica que podría intentar tocarla. Nuestro protagonista, incrédulo, le pregunta por qué siente como si estuviera empujando o siendo empujado a un agujero. De repente se encontraba viendo un rey inclinando ante un mago. Le dice que, sin mencionar sobre los magos, ni siquiera los aprendices de magos, cada uno de ellos podría ser un recurso importante para un país, siendo respetados y admirados. Y como los numerosos magos son inexistentes, la cantidad de magos era muy pocos, ellos son realmente fuertes. En una guerra, si un bando tiene la ayuda de un mago, el resultado de toda la guerra podría cambiar de un momento a otro. Vemos campos de batalla, hombres siendo electrocutados por la actuación de un solo mago. El mago continúa diciéndole al protagonista que ese era el verdadero poder de la magia. Y si un mago decir de eso muy tarde, y finalmente, de repente todo está negro, y escucha la voz diciéndole que se despierte, maestro, despierta. Cuando nuestro protagonista finalmente abre, la IA le dice que sin embargo le había aprendido entonces a ese mago el método de aprender magia, pero ahí nuestro protagonista se queda de piedra, viendo que no había preguntado eso, pues ni siquiera tuvo la oportunidad de preguntarle. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia pueden hacerlo a partir del capítulo 12. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.